Poco antes de la medianoche de una tranquila noche de verano en Griffin, Georgia, dentro de una pequeña casa en Sunnybrook Drive, un joven yacía inmóvil sobre un colchón. Una herida de bala en el pecho empapaba de sangre las sábanas debajo de él. Arrodillada a su lado, su novia de 7 años lloraba, temblaba y jadeaba pidiendo ayuda. Afuera, luces intermitentes atravesaban la oscuridad. Los primeros en responder se apresuraron a entrar por la puerta, encontrándose con una escena que tenía poco sentido. Ella estaba histérica, sollozando, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Dijo que fue un accidente, pero nada en esa habitación parecía accidental. Lo que comenzó como una noche de reconciliación había terminado en caos, en sangre y en una muerte que dividiría a un tribunal, a una comunidad e incluso al jurado. Esta no es la historia que pareció ser al principio. Este es el caso de Stephen Freeman y Mary Catherine. Stephen Freeman llegó al mundo el 1 de enero de 1995 en Thomas, Georgia. Poco después, su familia se trasladó a Griffin, donde pasaría sus años de formación. Fue criado en un hogar amoroso y muy unido. Sus padres estaban profundamente comprometidos en proporcionar la mejor base posible para Stephen y su hermano. Se hizo todo lo posible para asegurar que los niños tuvieran lo que necesitaban, no solo materialmente, sino también emocionalmente. Stephen prosperó en este ambiente de crianza. Su infancia estuvo llena de felicidad y era muy querido por todos los que lo conocían. La gente se sentía naturalmente atraída por Stephen. Era alegre, optimista y siempre sonreía. Sin importar la situación, encontraba razones para ser optimista. El aire libre era donde Stephen realmente cobraba vida. El senderismo, acampar, la caza y la pesca no eran solo pasatiempos, eran esenciales para quien era. Se sentía más en paz en medio de la naturaleza, lejos del ruido de la vida cotidiana. Su conexión con su madre era especialmente profunda. Cuando ella tomó la decisión de volver a la escuela y continuar su educación, Stephen se sintió inmensamente orgulloso. Su determinación lo inspiró. Cuando ella obtuvo su diploma, Stephen expresó ese orgullo en una sentida carta. En ella, le agradeció por todo lo que había hecho por él y su hermano. Habló de su admiración por su perseverancia y compromiso. En la escuela secundaria, Stephen conoció a Mary Catherine Hickman, una compañera de clase un año mayor. Su conexión fue instantánea. Desde el principio, fueron inseparables. Su relación se profundizó rápidamente, arraigada en intereses compartidos y un aprecio mutuo por el aire libre. Mary Catherine disfrutaba acampar y a menudo se unía a Stephen y sus amigos en sus excursiones al bosque o en viajes de pesca. Manejaba el entorno rudo con confianza. No se desanimaba por los desafíos del aire libre y se sentía cómoda con las armas de fuego. Los amigos de Stephen dieron la bienvenida a Mary Catherine. Vieron lo feliz que lo hacía y ella se convirtió en parte de su círculo íntimo. El vínculo de la pareja solo se hizo más fuerte. Mary Catherine misma había crecido en un hogar amoroso. De niña, le encantaba ser el centro de atención, a menudo cantando y bailando para los invitados durante las reuniones familiares. Era conocida por su gran energía, su chispa creativa y un profundo afecto por la naturaleza y los animales. Después de graduarse de la escuela secundaria, Stephen y Mary Catherine decidieron vivir juntos. Stephen consiguió un trabajo en una empresa de techado, mientras que Mary Catherine se convirtió en asistente de enseñanza en un jardín de infantes local. Para el año 2018, Stephen tenía 23 años y Mary Catherine 24. Ya habían pasado 7 años como pareja. Su relación no estuvo exenta de desafíos. Como cualquier pareja, tenían sus desacuerdos. Hubo discusiones y, en un momento, incluso una breve separación. Pero al final, siempre volvían el uno al otro, reafirmando su deseo de permanecer juntos. Con los años, sus familias se entrelazaron estrechamente. Mary Catherine se convirtió en una presencia habitual en la casa de la familia de Stephen, uniéndose a ellos para cenar todos los domingos. La madre de Stephen le tomó mucho cariño y llegó a verla casi como a otra hija. Pasaban las vacaciones juntos como una gran familia extendida, incluida la Navidad. Su hogar estaba en Sunnybrook Drive. Fue allí, en la noche del 1 de agosto de 2018, donde todo cambió. Poco antes de las 11 de la noche, luces intermitentes iluminaron la calle. Una ambulancia y un coche de policía se detuvieron frente a la residencia.
Momentos antes, los despachadores de emergencia habían recibido una llamada frenética. Al otro lado de la línea estaba una angustiada Mary Catherine. Lloraba incontrolablemente, su voz temblaba mientras intentaba explicar lo que acababa de suceder. Dijo que le había disparado accidentalmente a su novio. Entre sollozos, describió una escena de confusión. Afirmó que solo había estado tratando de pasarle un arma a Steven. Algo salió mal y el arma se disparó. Insistió en que no tenía idea de que el arma estuviera cargada. Cuando los paramédicos y la policía entraron al apartamento, encontraron a Steven en un colchón en la sala de estar. Mary Catherine estaba a su lado, abrumada por la emoción. Estaba arrodillada junto a él, llorando histéricamente. Los agentes de policía intentaron alejarla para que los médicos pudieran trabajar, pero ella se resistió. No quería dejar el lado de Steven. Gritaba que no podía perderlo. Estaba inconsolable. Steven todavía estaba vivo. Su pulso era débil, pero presente. Fue trasladado de urgencia al hospital para recibir tratamiento de emergencia. Solo después de que lo transportaron, los oficiales pudieron sentarse e intentar hablar con Mary Catherine. Pero la comunicación seguía siendo difícil. Todavía estaba en estado de shock. Entre lágrimas y frases entrecortadas, repitió su versión de los hechos. Dijo que nunca tuvo la intención de que sucediera. Insistió en que el arma se disparó por error. Les dijo que ni siquiera la había estado apuntando en dirección a Steven, pero algo salió mal. El arma se descargó inesperadamente. La bala alcanzó a Steven en el pecho, justo debajo del cuello. A pesar de los frenéticos esfuerzos por salvarlo, el daño era demasiado severo. Poco antes de la medianoche, Steven fue declarado muerto en el hospital. Mary Catherine estaba inconsolable, pero los oficiales en la escena no podían ignorar las inconsistencias en su relato. Había señales de que algo más había ocurrido antes del tiroteo. La cocina estaba en desorden, con comida esparcida por las encimeras y el suelo, como si alguien hubiera estallado en un momento de furia, arrojando todo lo que podía agarrar. El desorden sugería que había tenido lugar una discusión violenta. Los oficiales también notaron el olor a alcohol en el aliento de Mary Catherine. Su habla era ocasionalmente incoherente. A pesar de su estado emocional, la policía tomó la decisión de llevarla para interrogarla. No se resistió, fue voluntariamente. En la comisaría, se mantuvo firme en sus afirmaciones. Fue un accidente. No había tenido la intención de herir a Steven. Él era su mejor amigo, el amor de su vida, y nunca podría hacerle daño intencionadamente. Explicó que las armas de fuego siempre habían sido un interés compartido entre ellos. La caza era una de sus pasiones. Tenían varias armas, dijo, pero ninguna estaba cargada nunca. Insistió en que se sorprendió cuando el arma se disparó. Pero a medida que la entrevista continuaba, algo se le escapó. En un momento, Mary Catherine se refirió al momento del disparo con un lenguaje diferente. Dijo, cuando le tiré el arma a Steven, se disparó. Esta declaración contradecía su afirmación anterior en la escena. Había dicho que intentó pasarle el arma. Ahora describía algo mucho más imprudente, lanzar un arma de fuego cargada. Para los investigadores, este fue un punto de inflexión. Ya sabían que Mary Catherine no era inexperta. Además de trabajar en un jardín de infantes, tenía un trabajo a tiempo parcial en una tienda de armas local. No solo estaba familiarizada con las armas de fuego, sino que estaba altamente capacitada. A menudo le decía a la gente que sabía más sobre armas que la mayoría, incluso más que Steven. Como empleada de la tienda, se esperaba que entendiera todos los aspectos de la seguridad de las armas de fuego. Para los oficiales entrenados, la idea de que alguien con ese nivel de conocimiento lanzara un arma era impensable. No solo era peligroso, desafiaba el sentido común. Ninguna persona responsable, y mucho menos alguien entrenado en el manejo de armas, actuaría de esa manera. Los detectives decidieron cambiar su enfoque. La confrontaron directamente. Le dijeron que no creían su historia. La acusaron de mentir. Señalaron las pruebas, el desorden en la cocina, el olor a alcohol, las inconsistencias en su relato. A medida que el tono cambiaba, Mary Catherine rompió a llorar. Según los investigadores, en ese momento emocional, admitió la verdad,
que había apretado el gatillo en un ataque de ira. Debería haber sido una confesión clara, pero no lo fue. El equipo de grabación de la sala de interrogatorios había fallado. Técnicamente, la transmisión de vídeo estaba intacta, pero el audio estaba corrupto. Un ruido continuo ahogaba cada palabra. En el momento en que Mary Catherine supuestamente confesó haber apretado el gatillo, no se pudo escuchar. Los investigadores quedaron atónitos. Su prueba más sólida, sus propias palabras, era inutilizable. Y, sin embargo, siguieron adelante. Mary Catherine fue arrestada y acusada de asesinato. La fiscalía creía que todavía había suficiente para seguir adelante. Tenían pruebas físicas, tenían un motivo y tenían inconsistencias en su historia que, combinadas, pintaban un cuadro preocupante. Los investigadores enfatizaron que Mary Catherine sabía exactamente lo que estaba haciendo con un arma de fuego. Había manejado innumerables armas en la tienda. Había demostrado su conocimiento abiertamente. En su opinión, sus acciones esa noche no eran consistentes con alguien que cometió un simple error. Incluso el arma en sí levantaba sospechas. Tenía grasa, lo que indicaba preparación, no negligencia, no un descuido. Y luego estaba la cena que había preparado esa noche, el plato favorito de Steven, roast beef. Había preparado su plato favorito, y luego, en algún momento posterior, la comida fue arrojada por toda la cocina, se disparó un arma y Steven Freeman se había ido. Los detectives ampliaron la investigación hablando con personas que conocían a la pareja personalmente. Lo que surgió en esas conversaciones cambió drásticamente el caso. Los amigos de Steven se apresuraron a expresar su conmoción. Ninguno de ellos se sorprendió por lo que había sucedido. En el momento en que oyeron que le habían disparado, todos sospecharon de Mary Catherine. No era la primera vez que ella le había apuntado con un arma de fuego. Steven había hablado directamente con sus amigos sobre ello en múltiples ocasiones. Ella le había apuntado con un arma durante su relación. En los primeros años, parecían perfectamente compatibles, ambos amantes del aire libre, ambos apasionados por cosas similares. Pero con el tiempo, el tono cambió. El comportamiento de Mary Catherine se volvió cada vez más errático. Se volvió posesiva, emocionalmente volátil e incluso físicamente agresiva. Según los amigos de Steven, ella le gritaba en público. Lo había empujado delante de otros. Sus discusiones no eran ocasionales, eran constantes. Llegó a un punto en que Steven salía rutinariamente del apartamento solo para escapar de la tensión. Bloqueó su número más de una vez, incapaz de encontrar paz mientras ella continuaba llamándolos sin parar. Un compañero de trabajo testificó que Mary Catherine una vez llamó a Steven 30 veces antes de que siquiera comenzara el día laboral. Y esto no fue un evento aislado, fue un patrón. El 21 de abril de 2018, 3 meses antes de que lo mataran, Steven envió un mensaje de texto a un amigo. En él, dijo que Mary Catherine estaba corriendo por el apartamento gritando, amenazando con dispararse a sí misma y a él. Pero el miedo se intensificó aún más un mes después. En otro mensaje a un amigo, Steven confesó algo profundamente preocupante. Aunque Mary Catherine le había apuntado con armas antes, algo en su comportamiento había cambiado. Había algo en sus ojos que lo asustaba. Por primera vez, realmente creyó que era capaz de apretar el gatillo. Finalmente, tomó una decisión. Quería salir. Planeaba dejar la relación y empezar de nuevo en otra ciudad. Un amigo ya había aceptado compartir un apartamento con él. Steven planeaba recoger sus cosas mientras Mary Catherine estaba en el trabajo, desaparecer silenciosamente y no volver nunca más. Su escape estaba programado para el 3 de agosto, pero nunca llegó a esa fecha. Le dispararon el 1 de agosto. Steven nunca presentó un informe policial oficial sobre las amenazas anteriores. Sin embargo, durante la investigación, los registros mostraron que se había llamado a la policía a su residencia 5 veces en el último año. Varias de esas llamadas fueron por disturbios domésticos. 2 días antes del tiroteo, el 30 de julio, Steven y Mary Catherine todavía intercambiaban mensajes de texto amorosos. Se desearon un buen día y reafirmaron su afecto. Pero para el 31 de julio, todo había cambiado de nuevo. Probablemente surgió otra discusión. Steven no fue a casa esa noche, en cambio, se quedó en casa de un amigo, evitándola por completo.
Ignoró sus llamadas y mensajes de texto. Incluso le dijo a su madre que no volvería. Había llegado a su límite. Al día siguiente, 1 de agosto, Mary Catherine intentó contactarlo de nuevo. Cuando todavía no hubo respuesta, preparó la cena, esperando que una rutina familiar pudiera traerlo de vuelta. Pero Steven no respondió y aún así no volvió a casa. Frustrada y emocionada, se puso en contacto con la madre de Steven, con la esperanza de saber dónde estaba. Le dijeron que Steven había pasado la noche en casa de su amigo Thomas. Mary Catherine no esperó. Se subió a su coche y salió a buscarlo. En la carretera, vio el vehículo de Thomas con Steven en el asiento del pasajero. Los siguió, luego se detuvo a su lado, bajó la ventanilla y comenzó a gritar. Exigió saber si Steven iba a volver a casa. Él finalmente aceptó, cansado, derrotado, tratando de mantener la paz. Se subió al coche con ella. 2 horas después, lo llevaban de urgencia al hospital. Entonces comenzó el juicio. Los fiscales se propusieron demostrar que Steven Freeman no fue asesinado por accidente. Alegaron que fue un acto de ira. Su teoría: Mary Catherine había preparado su cena favorita, pero cuando él no volvió a casa, su ira estalló. Presentaron pruebas físicas para respaldar su caso, marcas de grasa encontradas en el arma y manchas de sangre localizadas en la sábana. Estas manchas estaban concentradas en una esquina de la cama y el área circundante, lo que sugería que a Steven le habían disparado mientras estaba sentado. Cuando la bala lo alcanzó, simplemente cayó hacia atrás sobre el colchón. Uno por uno, amigos, familiares y compañeros de trabajo subieron al estrado. Su testimonio se hizo eco del mismo mensaje: la relación de Steven era tóxica. La pareja peleaba constantemente. Mary Catherine lo había amenazado antes, a menudo con un arma de fuego. Su comportamiento era controlador, agresivo y profundamente preocupante. La fiscalía destacó un detalle especialmente perjudicial: Mary Catherine había alterado o añadido a su relato de los hechos 6 veces distintas. Cada versión difería, a veces ligeramente, a veces drásticamente. Para el jurado, esto planteó dudas sobre su credibilidad y su intención. Cuando las puertas de la sala del tribunal se abrieron para el juicio de Mary Catherine Hickman, la narrativa cambió una vez más. Esta vez, no lo llamaba un accidente. Ahora, afirmaba haber actuado en defensa propia. El equipo legal de Mary Catherine presentó una nueva versión de los hechos. Su abogado argumentó que el alegre y querido Steven Freeman que todos los demás conocían tenía un lado más oscuro, uno que solo Mary Catherine había visto. Según la defensa, a puerta cerrada, Steven había sido controlador, celoso y violento. El abogado afirmó que Steven dictaba lo que Mary Catherine vestía, lo que comía y cómo se comportaba. Supuestamente mantenía un estricto control sobre sus gastos y exigía saber su paradero en todo momento. El abuso físico, dijo la defensa, era una ocurrencia regular. Mary Catherine acusó a Steven de golpearla en la nuca y, una vez, de patearla tan fuerte de la cama que su cabeza golpeó el marco de la puerta. Para respaldar estas acusaciones, la defensa presentó 63 páginas de mensajes de texto. Enojados, profanos y, a veces, amenazantes, que Steven le había enviado un año antes. Estos mensajes, recuperados de la memoria de su antiguo teléfono, llegaron después de una breve ruptura. Durante ese tiempo, Mary Catherine se había acostado con uno de los amigos de Steven. La traición, una vez descubierta, había desatado un aluvión de textos vulgares y agresivos. Mary Catherine subió al estrado ella misma. Llorando, describió la vida con Steven como una detención constante. Afirmó que se le hacía preparar su ropa y zapatos todas las mañanas, doblados y dispuestos de una manera particular. El baño tenía que estar perfectamente preparado para que él pudiera entrar y tomar una ducha caliente. Le dijo al tribunal que él la acusaba rutinariamente de engañarlo y que las discusiones escalaban rápidamente. Dijo que él le había agarrado las muñecas, la había sacudido, incluso la había golpeado. Su abogado leyó extractos de mensajes que Steven supuestamente había enviado: cuanto más digas, peor será para ti cuando llegue a casa, y, te extraño demasiado, voy a casa contigo y podría terminar mal para ti, podrías terminar en la habitación roja esta noche. Mary Catherine explicó que la habitación roja no se refería a un espacio específico, sino a las noches en que Steven supuestamente la ataba y la golpeaba.
Entre sollozos, relató 2 instancias en las que dijo que Steven la había forzado, ignorando sus protestas y continuando sin su consentimiento. Uno de esos incidentes, testificó, ocurrió después de un viaje a Disneyland. Steven, afirmó ella, le dijo que como había gastado tanto dinero en ella durante el viaje, merecía algo a cambio. Dijo que fue el miedo, no la ira, lo que definió los eventos del 1 de agosto. Esa noche, afirmó, le dijo a Steven que ya no quería estar con él. Su respuesta, según ella, fue explosiva. Comenzó a arrojar la comida que ella había cocinado para él y la empujó. Fue entonces, afirmó, que agarró el arma y le dijo que se fuera del apartamento. Steven supuestamente se abalanzó sobre ella, y en segundos, resultó herido, diciéndole que pidiera ayuda. Sostuvo que todo sucedió rápidamente, que nunca tuvo la intención de herirlo y ciertamente nunca de matarlo. Pero el momento de sus nuevas afirmaciones planteó preguntas. En ningún momento durante el interrogatorio policial había mencionado que Steven se abalanzó sobre ella. Nunca había hablado de su presunta violencia. Esto, argumentó el fiscal, era una gran inconsistencia. ¿Por qué?, preguntó, no había denunciado nada de este abuso. ¿Por qué no existían informes médicos? ¿Por qué no había denuncias policiales? Mary Catherine respondió que se había sentido avergonzada. Creía que el abuso era de alguna manera su culpa. Le dijo al tribunal que pensaba que si se comportaba mejor, tal vez Steven no se enojaría tanto. En cuanto al interrogatorio policial, afirmó que se había sentido demasiado avergonzada para decir la verdad sobre su relación a los oficiales. Pero luego vino una sorpresa, esta vez de la fiscalía. Los datos extraídos del navegador del teléfono de Mary Catherine revelaron que, solo unas horas antes del tiroteo, había estado visitando sitios web para adultos con contenido violento y agresivo. El momento levantó sospechas. Estas búsquedas se habían realizado mientras ella trabajaba como niñera y Steven no estaba cerca. El fiscal cuestionó cómo alguien que afirmaba estar traumatizado por el abuso podía involucrarse con tal contenido voluntariamente. Mary Catherine insistió en que sus motivos fueron malinterpretados. Dijo que había buscado ese material solo para encontrar formas de complacer a Steven. Negó tener algún interés personal en ello. La estrategia de la defensa se centró en retratar a Mary Catherine como una mujer maltratada. Un testigo experto subió al estrado para testificar que su comportamiento era consistente con alguien que sufría del síndrome de la mujer maltratada. Pero la fiscalía presentó su propio experto, quien argumentó lo contrario, que Mary Catherine no mostraba tales signos. Otro punto de discordia, Mary Catherine afirmó haberle dicho a Steven que quería terminar la relación, pero el día del tiroteo, había intentado contactarlo todo el día. Había preparado su cena favorita y, cuando él no volvió a casa, lo rastreó hasta el apartamento de un amigo y lo convenció de que regresara con ella. La secuencia de eventos sugería reconciliación, no confrontación. Sin embargo, pruebas cruciales seguían siendo inutilizables. El vídeo de su interrogatorio policial, en el que supuestamente confesó, no tenía audio audible. Los investigadores también habían manejado mal el arma encontrada junto a Steven. Los oficiales admitieron que colocaron el arma de fuego en una bolsa de papel por seguridad, temiendo que Mary Catherine pudiera hacerse daño, pero no habían documentado su posición original. No se tomaron fotos. ¿Por qué no sacaron a Mary Catherine de la habitación en su lugar? Sigue siendo desconocido. El jurado deliberó durante 4 horas. Cuando regresaron, la sala del tribunal se preparó para el veredicto. Mary Catherine Hickman fue absuelta de todos los cargos. Varios miembros del jurado admitieron más tarde que, si bien personalmente creían que ella podría haber cometido el acto, la fiscalía no había logrado probarlo más allá de una duda razonable. Citaron la investigación defectuosa, la confesión perdida, el manejo indisciplinado de las pruebas, la ausencia de los datos del teléfono de Steven como razones clave para su decisión. Sin una imagen completa de la relación, solo tenían el teléfono de Mary Catherine y su versión de los eventos en la que confiar. El 26 de junio de 2019, Mary Catherine salió de la cárcel como una mujer libre. Para los seres queridos de Steven Freeman, el veredicto fue devastador. Creían que no se había hecho justicia. Su madre, en particular, se negó a permanecer en silencio. Desde la muerte de su hijo, se ha convertido en una defensora de la concienciación sobre la violencia doméstica, recordando al mundo que el abuso no siempre se ve igual,
que las víctimas pueden ser mujeres, pero también pueden ser hombres. La violencia, dice, no conoce de género, y el nombre de Steven Freeman es ahora parte de esa verdad.